Toda persona tiene la capacidad de creer. Cualquier actividad, todo lo que hagamos implica creer. Amén. Entonces, aquí nos estaría mencionando si toda actividad implica una confianza, una creencia, entonces todos sabemos creer y nuestra búsqueda es creer en Dios, tener esa fe en el Señor. Amén. Y vamos a ver qué es la fe. Quiero que me acompañen por favor a Hebreos 11. Dice, el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es el fundamento firme de todo lo que hace que la vida valga la pena. Es nuestro control sobre lo que no podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados, los puso por encima de la multitud. La mayoría hemos escuchado sobre la fe o cómo obtener la fe. Muy bien, quiero que leamos una pequeña historia. Si alguien me puede leer Marcos el 9, 17 y 18. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Bien, dice la última frase, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Padre pedía esa misericordia de Jesús, pero Jesús le dice algo importante en el 23, y le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. ¿Qué es lo que ocurría con esta persona? Esa confianza, esa fe, debía de ir en la dirección correcta, que era confiar en Jesús, en que Él podría traer la sanidad. Cada uno de nosotros tal vez en algún momento necesita que se manifieste algo en nuestra vida, sanidad, algo que Jesús ya dispuso para nosotros. En este ejemplo, al principio Él va con los discípulos y no podían sanarlo. Dice, bueno, pues son los discípulos de Jesús, podrían hacer esto, podrían sanarlo. Pero Jesús le enseña y le dice que en realidad era algo que le correspondía hacer a él, si él podía creer. Y ahí fue también más sencillo, porque es, bueno, si depende de mí, yo sí deseo que entonces mi hijo sea sanado, y decido confiar en Jesús. Entonces, bueno, el padre del joven intentaba lograr primero que Jesús creyera por él, o los discípulos, pero el Señor no podía hacer eso. Aquí se mencionó hace un momento, ¿no? Una frase que decía este hombre. Está en el versículo 24, dice, el hombre comenzó a llorar y clamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Él quería creer, pero había una situación. En un momento él trataba de convencerse, pero esa era una dirección incorrecta. Al final, cuando el padre clamó en fe y dijo, Señor, yo creo, y le permitió, y Jesús pudo echar fuera a ese espíritu. Amén. Ahora hay ciertas situaciones que tal vez hemos escuchado cuando se habla de desarrollar la fe. Yo busqué un poquito en internet y en general encontré, digamos, yo podría resumir como 2 frases que considero pueden ser una de las situaciones que hacen que se nos complique el iniciar el creer. Una decía, muchos cristianos no entienden que la fe es un acto definitivo y con propósito, el cual proviene del corazón, no es un ejercicio mental. Amén. A veces encontramos o a veces sentimos que nuestros pensamientos o nuestra mente es como que el principal problema para poder creer, ¿no? Y aquí esta frase como que nos lo da a entender un poco. Si aceptar algo como un hecho no es fe. Eso es solo responder con asentimiento mental y razonar con la mente. Usted puede tener el conocimiento mental de que algo es verdad y aún así no creerlo en realidad en su corazón. Me gustaría que tengamos realmente mucho cuidado con lo que podemos leer o escuchar, ¿no? El hecho de que encontremos algo, esas frases suenan bien, suenan bonitas, debemos tener cuidado y no dejarnos guiar por dónde lo leímos o quién nos lo dijo. Aquí yo encontraba una situación importante o que a mí me parece un poquito peligrosa, y es precisamente hacer como esta separación de que mis pensamientos o lo que mi mente pudiera decirme no me ayuda a creer en Dios.
dice aquí, ¿no?, que proviene del corazón, de adentro de nosotros, pero al final de cuentas todo tiene que pasar por nuestros pensamientos, por nuestra mente. Consideré importante mencionarlo, no por la cuestión de que nos pongamos a hablar mal de la gente, no, sino que tengamos cuidado en que no quitemos partes importantes de nosotros. En nuestros pensamientos, nuestra mente es realmente muy importante, porque todo tiene que pasar por ahí, como lo mencionábamos. Nosotros hemos recibido milagros de parte de Dios, hemos recibido manifestación de muchas cosas, amén. Lo hemos logrado cuando desarrollamos esa confianza en el Señor, pero ¿cómo la desarrollamos? Conociéndolo a Él. No hay forma de desarrollar esa confianza si no conozco a Dios, si no conozco al Señor. No podemos confiar, no podemos amar en algo en quien no conocemos. Entonces, este ejemplo me pareció muy interesante de este hombre, porque creo que es como muchos nos podríamos encontrar. Hay algo que está pasando, necesitamos la sanidad, necesitamos el milagro. Y a veces hemos escuchado que si vamos a un lugar o hacemos ciertas cosas, entonces eso se puede manifestar. Pero aquí Jesús le decía a esta persona, si puedes creer, dándonos la responsabilidad o la posibilidad a nosotros. Entonces todos lo podemos hacer. Todos tenemos la posibilidad de creer. Todos sabemos creer porque todos creemos en algo. Lo único en lo que debemos de trabajar entonces es prestar esa atención a que mi confianza vaya en la dirección correcta. Siempre voy a creer lo que yo esté escuchando, según lo que yo esté viviendo. ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna vez esa sensación del miedo? Cuando tengo miedo en que algo podría pasar es porque tengo una cierta confianza, si usamos la palabra, a que eso podría pasar, ¿no? Pero es algo que no deseo, es algo que no quiero, porque es algo que me va a lastimar, es algo que me va a hacer sentir mal. Entonces no lo deseo y me preocupa, pero un poco de esa parte, una parte de mí lo cree, ¿no? Es la dirección solamente. Pero aquí, digamos, sí, eso ha venido a nuestros pensamientos, han venido esas cosas, pero ¿qué es lo que nos ha ayudado en esos casos a que eso sí se pueda manifestar en nuestra vida? El que nos hemos estado acercando a Dios, en que lo conocemos, en que sabemos que Dios ya dio todo lo que necesitamos, toda nuestra sanidad. Jesús murió por nosotros, por sus heridas fuimos curados. Sabemos que eso es lo que es verdad. Estamos solamente ante eso, enseñarnos a creer en la dirección correcta, que es la que dice Dios. ¿Y cómo va a ser? Entre más también escuchemos del Señor. Vamos a creer siempre sobre lo que escuchamos más frecuentemente, lo que más facilidad tiene de entrar a nosotros. Hay personas que les gusta mucho el fútbol, ¿no? Y a lo mejor nace uno de los hijos, y pues seguramente le va a gustar el fútbol, ¿no? Podría tal vez no gustarle, pero lo más probable es que le guste el fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchó de eso, ¿no? Había partido y todos se emocionaban y se reunían. Pues el niño creció así, entonces cree y le gusta el fútbol porque es donde creció. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Nosotros estamos en búsqueda de creer en Dios, y lo que necesitamos hacer es únicamente acercarnos a Él, escuchar más de Dios. Si yo busco forzarme en no tener miedo, realmente sería complicado y tal vez hasta más miedo tenga, porque mi única vía entonces es escuchar lo que Dios tiene para decirme, escuchar, leer lo que Dios dice en su palabra, según las cosas también que voy necesitando. Y aquí, como se mencionaba en otras ocasiones, va a requerir tiempo. Hay situaciones en las que tal vez ya tenemos cierta práctica, ¿no? Pero hay cosas, situaciones tal vez en las que todavía no hemos desarrollado ese nivel de confianza necesario. Pero si no lo hemos desarrollado, no es que estemos pecando, que seamos incrédulos o que no queramos. Simplemente necesitamos más tiempo para acercarnos al Señor, desarrollar ese nivel de confianza suficiente para que se manifieste lo que nosotros necesitamos. Está bien, la búsqueda no es aprender a creer, sino que sea en la dirección correcta. Porque el creer se da de una forma natural. Nunca nos vamos a forzar por querer algo. Entonces, todos en este lugar hemos recibido algo de parte de Dios. Como decíamos, tal vez tenemos más o menos práctica en ciertas situaciones, ¿no? Tal vez uno dice, bueno, pues si es una gripa, yo puedo con esa, ¿no? Bueno, tengo un nivel de confianza suficiente.
pero tal vez hay otras situaciones en las que una parte de mí o siento como que no tengo esa fuerza suficiente, y aquí importante es que si estamos cerca de Dios y en comunicación con Él, podamos diferenciar qué es lo que está pasando. Y entonces sí podemos acercarnos y recibir lo que se necesita. Amén. Quiero que por favor leamos Juan 15:7, por favor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Ese versículo es muy bonito y nos dice realmente una gran verdad, ¿no? Si permanecen ¿en quién? Si permanecemos en Dios, dice todo lo que pidamos, cualquier cosa. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, cualquier cosa que podamos necesitar, simplemente puede ser con pedirla. Hay que trabajar entonces en qué, permanecer en Dios, permanecer con Él. Si es que llegamos a escuchar que nuestros pensamientos o nuestra mente puede ser como que nuestro peor enemigo, al final de cuentas también se puede convertir en aquello que nos ayude. Lo único que es cómo yo lo voy a entrenar, qué es lo que le voy a poner para que reflexione ahí. Todo lo que pidamos puede ser recibido si tenemos nuestra fe en la dirección correcta. Tal vez ocurrieron cosas en nuestra vida e intentamos hacer lo que creíamos que era correcto para recibir una sanidad y tal vez no ocurrió. Podemos sentirnos confundidos, tal vez así se sintieron los discípulos cuando ellos intentaron orar por esa sanidad y no ocurrió nada. Tal vez nosotros podríamos sentirnos de esa manera en alguna ocasión, en algún momento de nuestra vida. Pero si eso ocurrió, no es algo malo en nuestra vida, no estamos pecando de incredulidad. Necesitamos acercarnos más, nos falta desarrollar ese nivel de confianza suficiente para aquello que necesitamos se consiga. Pero si estamos creciendo, sí podemos llegar a ese punto y sí se puede recibir esa sanidad, esos milagros, aquello que necesitamos.